Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este webinar de salud bucodental y cáncer de mama. Una simbiosis, una pareja no siempre reconocida, no siempre contada, no siempre comentada, no solamente en webinar, sino en diferentes foros de medios de comunicación. Mi nombre es Ricardo Aparicio, estoy encantado de poder moderar un poquito esta charla, esta próxima hora. Yo soy periodista, desde el año 83 me dedico a moderar y a dirigir programas de salud, entre ellos salud y calidad de vida, así que estoy encantado de poder estar en este webinar que realizamos, pues entre otros gracias a la Fundación La Caixa, gracias evidentemente a la Asociación INVI. Este es un momento de divulgación que va a quedar colgado en el canal de YouTube y para el cual tenemos pues a 4 auténticas estrellas, a un póker de ases que nos van a permitir entrar a hablar sobre esta pareja de baile, ¿no? que es la oncología y la salud bucodental, muchísimas, y concretamente la oncología y el cáncer de mama, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de que la salud bucodental es una de las grandes cenicientas de nuestra sanidad? La gente no va a su odontólogo porque sigue habiendo el miedo, sigue habiendo la problemática del ruido, de esa fresa, ¿no? Es decir, a usted le duele la muela, pero no va porque tiene miedo. Le cae un diente, pero no va porque el dolor se lo impide. Pero ¿y si además tiene usted cáncer de mama? ¿Saben que el 2% de las personas con cáncer de mama son hombres? Y ese es el tema también que hoy vamos a abordar. Por eso está la Asociación INVI con su presidente Mario Soler, que en algún momento le verán aparecer por ahí, que nos traerá las preguntas que ustedes a bien nos quieran formular, porque estamos abiertos, por supuesto, a responder a todas las cuestiones que ustedes quieran proponernos. Para eso contamos, como digo, con estos excelentes invitados, a los que yo invito a que se presenten. El doctor profesor Enric Jané, que es odontólogo. Profesor Jané, muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, le ruego que brevemente nos haga sí, una sinopsis de su currículum. bueno, es muy rápido. Soy médico estomatólogo, doctor en medicina, profesor agregado de la Facultad de Medicina en la unidad docente de odontología y me dedico a la medicina bucal desde hace más de 40 años y aparte pues tengo una pasión por el concepto de la odontología en el paciente oncológico, muy dirigido al paciente de cabeza y cuello, pero con la visualización de lo que sería el problema oncológico en general de los pacientes y la odontología. Y usted me corregía muy bien diciendo, yo soy estomatólogo, porque la gente dice odontólogo, yo he dicho odontólogo, y hay mucha gente que ya les llama, como siempre, ¿no? Dentista, pero realmente la profesión es estomatólogo, para que quede muy claro. Yo veo a su lado a Jonathan Levitt, que es director de la Escuela de Cuidados de la Fundación La Caixa, como decía, gracias a una de las cuales estamos hoy aquí. Jonathan, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por esta presentación. Como dice Ricardo, soy el director de la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, ¿de acuerdo? Y me dedico, pues, soy psicólogo y me dedico a dirigir esta escuela en la cual realizamos formación gratuita a personas cuidadoras, familiares y personas voluntarias que acompañan a otras en situación de enfermedad avanzada y final de vida. Pues gracias por acompañarnos, porque la figura del cuidador es fundamental a día de hoy y más que lo va a seguir siendo cada vez que vamos cumpliendo más años y cada vez que hablamos también de los crónicos, ¿no? De los hospitales, de crónicos. Ahí está la figura del cuidador, que la mayoría de veces recae en las mujeres. Hoy tenemos aquí una excelsa oncóloga como es la doctora Isabel Blancas. Doctora Blancas, muy bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro que la verdad me parece fundamental y bueno, porque realmente, como bien ha manifestado, la salud bucodental es fundamental en
en todos los pacientes, pero efectivamente en los pacientes con patología oncológica realmente es una zona del cuerpo que sufre bastante las consecuencias de nuestros tratamientos y por tanto, pues extremar el cuidado es clave para mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. Le quiero dar las gracias a la Fundación La Caixa, a la Escuela de Cuidadores, que me parece una maravillosa idea y el patrocinar también esta reunión y por supuesto a la Asociación de Pacientes Varones con Cáncer de Mama también por visualizar esta enfermedad también en los pacientes varones y al final pues lo que estamos haciendo es que la sociedad en general pues se dé cuenta que es un problema en el que todos podemos aportar un granito de arena. Yo soy jefe de la sección de oncología médica en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Soy profesora en la Universidad de Granada, en la Facultad de Medicina, y también pues dirijo un grupo de investigación del Instituto Biosanitario de Granada. Gracias, doctora Blancas. Ya ven, tenemos un estomatólogo, tenemos una oncóloga, tenemos un cuidador. Nos falta alguien que reúna también la figura del paciente y que sea ginecólogo. Ginecólogo y paciente. Con eso ya yo creo que cerramos el círculo y damos la bienvenida al doctor Juan Arce, ginecólogo y paciente de cáncer de mama. Querido doctor Arce, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, bueno, yo estoy jubilado ahora, ya tengo 75 años y he cumplido bastante con la sanidad y con todo. Y he trabajado de ginecólogo, he sido más obstetra que ginecólogo, es decir, hice más partos que intervenciones. Y soy paciente de cáncer de mama desde hace 8 años, un tumor que fue diagnosticado de local, ganglio centinela negativo, etcétera, todo muy favorable. Y al cabo de 2 años, en un control, bueno, empecé a notar molestias y en un control de saber por qué tenía unos dolores a nivel torácico y cuando caminaba sobre todo, me diagnosticaron que había hecho metástasis en una vértebra y 3 costillas. Como no había hecho ningún tratamiento previo, me refiero que no estaba indicada ni la quimioterapia ni la radioterapia, dado la ficha técnica y los resultados de la pieza operatoria, en principio había hecho nada más tamoxifeno porque era un tumor de tipo hormonal. Empecé con tratamientos nuevos, es decir, inhibidor de ciclinas, bloqueante hormonal y, lógicamente, también me añadieron el tratamiento para evitar una descalcificación, que es uno de los riesgos tanto por el cáncer como por las medicaciones que recibimos. Y empecé con el denosumab. Al cabo de un tiempo tuve molestias en la boca y previamente yo tenía necesidad ya de cambiarme una prótesis que llevaba de hacía bastantes años y me empezó a molestar. Lógicamente el dentista, el odontólogo, cuando me exploró y me retiró la prótesis, se dio cuenta que había algo que no iba bien. Hizo una consulta con el maxilofacial y me dijo, efectivamente, aquí hay un principio de necrosis. De todas formas, hay que esperar suspender la medicación, porque claro, eso no es suspender la medicación y al cabo de 10 días encontrarte bien. Es una medicación que ha quedado ahí y que hay que esperar un tiempo para ver si realmente hay una posibilidad de que mejore espontáneamente. Espontáneamente no mejoró, sino que empeoró. Y entonces se hizo una cirugía, se extirpó. Había también, lógicamente, ¿por qué no?, el miedo de que no fuera una metástasis. Podría ser también una metástasis. Pero se confirmó que no, era una necrosis y era lo que me había causado el episodio de dolor, que era muy intenso. Y yo me imagino ahora, cuando estaban hablando de que la otra paciente invitada que no podía venir por dolor, me imagino cómo lo está pasando porque es realmente insoportable. O sea, para la gente, para que lo entienda, una necrosis es como si algo se estuviera pudriendo. Es decir, queda sin circulación y en principio es un episodio difícil de aguantar si no se toma alguna medida.
Efectivamente, doctor Arce, la señora Rebeca Martínez, que es a la que ahora tú te referías, estábamos pendientes de que interviniera, es paciente de cáncer de mama metastásico y nos ha llamado hace unos minutos diciendo que lo lamentaba muchísimo, pero que no podía participar justamente por un dolor en boca que le impedía participar en estos minutos, ¿no? en esta charla, en este encuentro. Un encuentro dirigido a pacientes oncológicos, un encuentro en el que tenemos a pacientes oncológicos, tenemos a médicos, tenemos a cuidadores y que luego, como digo, una vez colgado en el canal de YouTube de INVI, pues va a poderse reproducir a través de todos las redes sociales disponibles para que esto tenga el mayor alcance posible. Decíamos, doctor Jané, profesor Jané, que el estomatólogo no es plato de buen gusto. No es plato de buen gusto. La gente va al estomatólogo muchas veces mal, cuando ya no puede más, cuando ya el dolor es insoportable o cuando ya estéticamente debe de acudir. En ese momento usted es una persona muy dedicada también y tiene formación de tema oncológico y a lo mejor eso le puede. Pero ¿cree usted que los odontólogos, los dentistas, para entenderlos, los estomatólogos en general, si el paciente no dice, doctor, yo tengo cáncer de mama, el odontólogo va a realizar una acción en boca distinta a la que haría en un paciente sin cáncer de mama? Bueno, yo como formador de odontólogos, como profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona, en principio y dentro de la esfera de mi área, que es la medicina bucal, es incomprensible que no se haga una historia clínica a cualquier paciente, vaya por el motivo que vaya al dentista, y así se lo transmitimos a nuestros alumnos y así los examinamos y así teóricamente somos responsables de que hagan una buena historia clínica en la cual, aparte del interrogatorio, existe la exploración. Es decir, no entendería yo que ninguno de mis alumnos hubiese pasado por alto una lesión o una alteración o una pregunta al paciente en conforme a sus antecedentes, tanto médicos como farmacológicos. Entonces, entiendo que actualmente nuestros alumnos de nuestras facultades españolas están perfectamente capacitados pues, para recibir al paciente. Diferentes si ellos se ven capacitados para realizar tratamientos o conocer lo suficientemente los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos en sus pacientes y pudiesen preferir derivarlo a alguien con más experiencia, con más capacidad o más ampliación de miras. El doctor Arce nos ha comentado, pues bueno, que él fue al dentista y terminó en un cirujano maxilofacial. Es decir, que de alguna manera el diagnóstico lo realizó su odontólogo, pero el tratamiento, por extensión al mismo, pues el odontólogo prefirió que fuese realizado por un profesional con más capacitación en ese campo que es la cirugía, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero yo pienso que actualmente podremos decir que todos nuestros dentistas están capacitados para orientar a nuestros pacientes, diagnosticarlos y ejercer, en el caso que crean oportuno, algún tratamiento y en el caso que viesen que excede sus competencias, pues derivarlo a un profesional con mayor capacitación. Y a partir de ese momento imagino que entra la simbiosis oncólogo-estomatólogo, profesor. Sí, lo que ocurre es que la simbiosis que existe es un tanto académica, como antes hemos comentado en privado con la doctora Blancas, ¿no? Es decir, no existen protocolos escritos, son protocolos de buen hacer, de buen sentir y de buen dirigir. Pero lo correcto quizá, y ahí yo abogaría y rompería lanzas que hemos intentado en nuestro medio, es de que todos los comités oncológicos tuviesen un odontólogo de referencia. Es decir, no cada uno, pero sí que hubiesen en los hospitales pues 1, 2 o 3 odontólogos de referencia en los comités pues para decidir qué actuaciones realizar en los pacientes. La doctora Blancas decía que no iniciaba tratamiento sin tener la aquiescencia o el compromiso de que el paciente no tenía en ese momento ninguna actuación odontológica urgente a realizar. Pero si nosotros tuviésemos un odontólogo en nuestros equipos multidisciplinarios, que al fin y al cabo eso es lo que son los comités oncológicos, pues sería fantástico. Sería una situación en la cual el propio odontólogo que estuviese en ese comité podría ejercer esa exploración y podría intentar pues, dirigir al paciente en su antes, durante y después, que eso son cosas que ya iremos viendo durante la charla, que serían muy interesantes desde el punto de vista. Este sería, es decir, nuestro objetivo máximo
que desearíamos es que los comités oncológicos tuviesen un odontólogo de referencia. Y así nosotros intentamos formar a profesionales para que estén capacitados en ese sentido. Pero bueno, estamos como estamos y estamos intentándolo. Yo calculo que en unos cuantos decenios lo podremos lograr. Doctora Blancas, cuando tiene usted delante a un paciente, en este caso de cáncer de mama, que es el que abordamos, dentro de las pautas que usted le da para el control, para el seguimiento de la enfermedad, le incluye un buen estado de salud bucodental, aunque le diga a esa persona que hace medio año que fue a su médico, que se hizo una limpieza bucal, que está estupendo, usted insiste y dice, bueno, pero prefiero que me lo digas a día de hoy cómo estás y te vas a tu odontólogo diciéndole que tienes este problema oncológico para que te haga una nueva revisión. ¿Estaríamos ahí? ¿Estaríamos de acuerdo, Isabel? Estoy totalmente de acuerdo, no solo para los tratamientos como el que recibió el doctor Arce, nuestro paciente, Juan, Sí. Que, bueno, pues le dicen los pacientes refuerza huesos, ¿vale? Son tratamientos que se ponen cuando hay metástasis ósea, sobre todo, o situaciones de mucha osteoporosis, por ejemplo, también se administran, sino también antes de recibir un tratamiento, por ejemplo, como sería una quimioterapia o un inhibidor de ciclo, como el que ha recibido el doctor Arce, es conveniente realizar una revisión odontológica, porque son tratamientos en los cuales las defensas van a bajar, casi seguro. Entonces, si tenemos una situación de descenso de defensa, si tenemos una pequeña infección que no conocemos, que está o asintomática o levemente sintomática y no hemos tratado previamente, nos puede poner en una situación de peligro. Por lo tanto, mi consejo es siempre antes de comenzar un tratamiento oncológico activo, el indicar una revisión odontológica. Y esto es claro y sobre todo en estas situaciones. Quimioterapia, tratamientos que vayan a promover una bajada de defensas, como pueden ser los inhibidores de ciclo, y tratamientos, bueno, que decimos en estas situaciones para el control de las metástasis óseas. Y también es importante, y esto de cara a todos los pacientes que nos están escuchando y a todos los cuidadores que nos están escuchando, es muy importante mantener una revisión pues por lo menos cada 6 meses de la situación que tiene el paciente. Y si el odontólogo, y esto es cierto lo que ha comentado el doctor Llanes, cada vez más recibo informes, preguntas de los odontólogos de mis pacientes diciéndome, mira, preciso hacer esta intervención, ¿cuándo ves el mejor momento? ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Puedo esperar? ¿Debo esperar? Es muy importante que la relación, aunque sea a día de hoy por escrito, bueno, me parecería maravilloso disponer de un odontólogo en el comité multidisciplinar, pero que haya una buena relación y que esto nos permita pues, llevar mejor al paciente a lo largo de la enfermedad. Es decir, cada 6 meses mínimo una revisión para intentar adelantarnos a posibles problemas que vaya a haber. Doctor Arce, como paciente, un paciente que ya ha sido diagnosticado de un cáncer, en este caso de un cáncer de mama, además metastásico, como es su caso, en el que tiene que realizar diversas, lógicamente, acciones oncológicas para tratar de paliar toda la patología oncológica y a ser posible pues mejorarla, lógicamente, y aumentar, ahí tenemos el caso del doctor Arce, la expectativa de calidad de vida, sin duda alguna, y por supuesto también
de vida. Pero con todo ese, ya incluso a nivel mental, a nivel de sentimientos, de cuando te diagnostican de un cáncer, ¿realmente tenemos pendiente, tenemos presente ir a un odontólogo? ¿O nos queda como una segunda, tercera o cuarta opción muy lejana porque no la entendemos importante? No, tendríamos que tenerla en primera línea, no cabe ninguna duda, porque se conocen los efectos que puede provocar tanto los tratamientos de tipo quimioterápicos, etcétera, o los actuales que se hacen, que es una combinación de inhibidor de aromatasas, inhibidor de ciclinas, etcétera, bloqueo hormonal, que es el que me está funcionando a mí. Yo, en principio, llevo 6 años con calidad de vida importante para lo que tengo. O sea, me refiero, yo hago vida normal y intento caminar cada día pues 6-7 kilómetros, porque me lo permite también que esté jubilado. Pero me refiero que eso tiene que ser algo que, tal como dice la doctora y tal como dijo antes el doctor Jané, en principio la revisión bucal, no porque tengas un proceso neoplásico es cuando tienes que ir. No, tendrías que ir antes. Lo que pasa es que nos despistamos. Tampoco casi nadie hace la triple vacuna vírica cada 10 años que teóricamente tendríamos que hacer. Hay muchas cosas que no hacemos. Y una de ellas es fundamental. Y cuando pasas la experiencia que he pasado yo, pues realmente es cuando dices, oye, esto va en serio. Y realmente la boca es una cosa delicada. Porque aparte de todo, no solamente es el problema de la alimentación, etcétera, sino que es una vía de entrada de que hagas infecciones mucho más serias todavía. Claro, muchas veces, la mayoría de ocasiones, cuando a alguien le detectan un cáncer, ese cáncer ya lleva un tiempo avanzando, ya lleva un tiempo haciéndonos toda la problemática que conlleva un cáncer. Ir a veces a un odontólogo porque nos toca, porque es el día de mi revisión, porque, bueno, se me acaba de caer un empaste, sin saber que tienes cáncer, sin diagnóstico de cáncer. Usted lo decía con sus alumnos como profesor, a veces el odontólogo, el estomatólogo, profesor Jané, puede ser el primero en alertarle a esa persona que puede haber un cáncer en su organismo, un cáncer de mama u otros. Ahora me gustaría incluso extenderme a cualquier tipo de neoplasia. Bueno, en principio el lugar primario de asentamientos de los tumores de cabeza y cuello pues es la cavidad oral, y entonces en los labios, sí, ¿no? En la cavidad oral es evidente que nosotros ahí tenemos un papel fundamental en el diagnóstico y prevención. El hecho de encontrar manifestaciones orales de neoplasias no de mama, por ejemplo, leucemias, linfomas, es una situación fácil. Y de hecho no es infrecuente que nosotros seamos los primeros en ver un sangrado gingival, un sangrado profuso, y orientar al paciente para que se realice una analítica, y en esa analítica se demuestra pues, que hay un recuento de células blancas exagerado y que orienta hacia una leucemia, y que hemos sido los que hemos hecho esa orientación diagnóstica. Eso nos hemos encontrado en el transcurso de mis 40 años de profesión, pues muchas situaciones semejantes. Lo que ocurre es que en el caso de mama nosotros lo único que hemos podido encontrar una vez son lesiones óseas que son sugestivas o posibles relacionadas con una metástasis, pero ya estamos hablando no de un inicio de enfermedad, sino de una enfermedad muy evolucionada y que muy probablemente en el caso de la mama haya hecho ya sus manifestaciones previas. Es decir, que nosotros encontramos ese secundarismo, esa metástasis, como una situación que quizá no pensarías, y el hecho que el paciente te diga que tiene un cáncer de mama, esa lesión la orientas e intentas hacer una búsqueda más activa de que pueda ser una metástasis. Pero eso en el caso de la mama, pero en el resto de opciones sí que nos podemos encontrar en que la boca sea un lugar de manifestaciones en las cuales nos encontramos. Otro punto que también quería responder es que tenemos, en el caso del cáncer, y sobre todo en los que nos movemos en ambientes o ámbitos muy hospitalarios, con hospitales de tercer nivel al lado, es de que desde que al paciente se le diagnostica hasta que se le trata, es de una rapidez tremenda, lo cual hace que el paciente se focalice mucho en el problema en el que tiene, y que cuesta mucho que ese paciente que no tenga un hábito de salud bucodental, pues porque el sistema, tenemos que admitirlo, no lo favorece, eso vaya por delante, que ese paciente que en ese ranking
de pruebas complementarias, que si la gammagrafía, el PET, el TAC, el tal, que se encuentren en la situación que le permita pensar también en su salud bucodental. Eso es una situación que el sistema ha dado esa prioridad al tratamiento, con lo cual desde el diagnóstico a que el paciente se le hace la mastectomía, pues probablemente es un tiempo récord, que eso es una gran ventaja de cara al pronóstico de la enfermedad, pero que permite que en algunos casos sea difícil, si no hay un integrante en ese grupo multidisciplinar que coja al paciente y nos lo revise, que ese paciente pues tenga, si no tiene ese hábito, repito, de control, que sí que se controle ese punto o ese aspecto de su salud. Es importante entonces tener un diagnóstico lo más precoz posible, pero eso es complicado, a no ser que esa persona tenga unos hábitos, una higiene de prevención y predicción, ¿no?, de su salud. Estoy contigo, Jonathan, en un instante, pero quiero preguntarle a la doctora Isabel Blancas qué son los bifosfonatos y en qué afecta a lo que estamos hablando, en qué afecta a la salud bucal y al cáncer de mama, doctora. Bueno, los bifosfonatos son un grupo de fármacos muy útil, ¿vale? Que, bueno, pues de forma gráfica lo que hacen es frenar a las células que destruyen hueso, con lo cual, pues mejoras la calidad del hueso porque está frenando a las células que normalmente, pues, el tejido óseo es un tejido dinámico, ¿vale? Hay células que promueven crecimiento y otras que lo que hacen es destruir, ¿no? Entonces, en un paciente, por ejemplo, con metástasis, si tú frenas a las células que destruyen hueso, reduce el riesgo de fractura secundaria a la metástasis porque realmente está mejorando los andamios o la estructura que conforma ese hueso. El problema fundamental de estos fármacos, bueno, son tres problemas fundamentales. Uno es la posible insuficiencia renal que pueden dar en algunos casos, ¿vale? Fallo del riñón, por lo tanto es muy importante, y esto lo recalco siempre, si va a recibir un bifosfonato, que le suele decir, pues no sé, los pacientes le dicen, es un refuerzahueso, ¿de acuerdo? Denosumab, ácido zoledrónico. Es muy importante que en esos días, ¿vale? El día del tratamiento y los días posteriores, la ingesta de agua o de líquidos sea adecuada, ¿vale? No es el momento de hacer restricciones de líquidos, ni muchísimo menos, porque uno de esos problemas podría ser la insuficiencia renal. Otra cuestión importante es que puede bajar los niveles de calcio en sangre, por lo tanto estos fármacos siempre se suelen dar por lo general, salvo excepciones, con calcio más vitamina D. Por tanto, es importante que el paciente, y esto también se lo digo de cara al paciente, a los cuidadores, que siga con su administración de calcio y vitamina D, ¿vale? Y el tercer efecto secundario sería la osteonecrosis de mandíbula. Hueso, necrosis, muerte del hueso de la mandíbula. Esto, como ha comentado perfectamente el doctor Arce, es una situación muy dolorosa y que hay veces que precisa de una cirugía para revertirlo. Y aún así, posteriormente a la cirugía, puede ser una situación que quede con mucha merma en la calidad de vida del paciente. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prevenirla, y está claro que se puede prevenir y que puede bajar el riesgo de tener este efecto secundario. ¿Cómo se previene? Pues haciendo una revisión odontológica y luego también, no solo antes de empezar el tratamiento, sino como he dicho antes, cada 6 meses, ¿vale? Y luego también si noto cualquier dolor, cualquier problema, avísenlo,
porque hay veces que los pacientes dicen, no voy a decir nada porque a lo mejor me quita el tratamiento, o no voy a quejarme porque que puede pasar. Entonces es muy importante, por favor, si notan algún síntoma a nivel de cavidad oral o alguna molestia con la masticación, por favor, comuníquenlo a su médico, a su oncólogo, para que el oncólogo pueda valorar la situación y evidentemente lo primero que va a hacer es parar el tratamiento y remitir a un odontólogo, a un estomatólogo, o si ve pues que la situación ya ha dado lugar a una necrosis, pues a un cirujano maxilofacial. Pero por favor, es muy importante que los pacientes y las pacientes tomen la rienda también del control de los síntomas y del cuidado de su salud, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante Muy bien. informar al médico e ir de la mano por delante. Gracias, Isabel. En un instante estaremos con Marius, que levanta la mano. Ustedes no la ven, pero creo que tiene preguntas. He visto pasar alguna pregunta diciendo, a mí nadie me dijo de ir al estomatólogo. Pero en todo esto, Jonathan, el papel del cuidador es fundamental. Por ejemplo, esto que dice la doctora Blancas, es decir, no voy a decirlo a ver si me quitan el tratamiento, etc. A veces ese paciente con el cuidador se ve más de igual. Más de iguales. El miedo al médico sigue persistiendo, el nivel social sigue estando ahí presente, no nos engañemos. Ahí la figura del cuidador cada vez es más importante, como decíamos al empezar esta charla. De todo lo que hemos dicho hasta ahora, Jonathan, ¿dónde quisieras tú poner el acento? Bueno, has puesto a resaltar aquí el miedo, ¿no? El miedo, es una emoción primaria que nos acompaña a los humanos desde siempre, ¿no? Y que nos ha permitido, pues de alguna forma, pues encontrarnos hoy aquí, ¿no? De alguna subsistir, manera, exacto. Subsistir, exactamente, ¿no? El mensaje que nos incorpora el miedo es la protección, ¿no? Ante las amenazas. Entonces, evidentemente, la enfermedad es una amenaza. Cuando aparece la enfermedad hay un impacto emocional que nos saca de nuestro lugar, y a partir de este impacto las personas reaccionamos de diferentes formas, ¿no? Variadas, ¿no? Algunas más adaptativas y otras menos, pero todas las reacciones emocionales tienen un mensaje y un papel importante en cada momento, ¿no? Yo creo que este miedo, has dicho, miedo al médico, sí, en realidad miedo a la enfermedad, miedo a que me pasen cosas, ¿no? Pues evidentemente Sí. esto es una realidad que muchas veces, así de primeras, pues uno recibe un shock, ¿no? Y lo que tendemos a hacer las personas a veces pues es evitar enfrentarnos a aquello que tememos, ¿no? Luego ya vamos poniendo recursos, nos van acompañando pues excelentes profesionales, ¿no? Que de alguna manera nos dan pues seguridad, nos dan pautas en aquello que desconocemos y que es un terreno pues inhóspito, ¿no? Y que hay mucha inseguridad, bueno, nos aparece la vulnerabilidad, ¿no? A veces vivimos de forma que parecemos que no nos va a pasar nada, no queremos afrontarlo, pero las personas somos vulnerables. En muchos sentidos somos vulnerables, ¿no? Emocionalmente, físicamente, ¿no? Nos pasan muchas cositas. Y lo que pasa con la figura de la persona cuidadora, en nuestro caso, hoy estamos aquí pues haciendo un poco de anfitriones y compartiendo un poco este momento, ¿no? Que yo creo que estáis aportando pues una información muy valiosa y muy compleja, pero que nos puede ayudar mucho a las personas que puede ayudar mucho a las personas que están pasando por esta situación, dado que la información, ¿no? Nos ayuda a reducir la sensación de estrés, la sensación de descontrol. Hablábamos antes, ¿no? Con la doctora Blancas, comentarles que la figura de la persona cuidadora es esencial, ¿no? Es esencial y es clave en este proceso. Sí, evidentemente sí, y se tendría que considerar como un igual con la persona que sufre esta enfermedad, ¿no? Y hay que informarla igual, hay que acompañarla de la misma manera que se acompaña al paciente y que haya generar cierto clima para que toda esta información que a veces es compleja y en estos tiempos que vamos tan rápido, pues que todo nos quede lo más claro posible para saber qué tenemos que hacer, ¿no? Y saber que lo estamos haciendo lo mejor posible. La persona que cuida, acoge y acompaña
pues mucho de la persona que sufre la enfermedad. Lo que más le preocupa a la persona que cuida es cómo se encuentra la persona cuidada, y a la persona cuidada le preocupa cómo está la persona que cuida también. Eso es así. Entonces, yo creo que hay que ayudar, pues, a coger este sufrimiento compartido, esta angustia bueno, que puede tener el nombre de miedo, puede tener el nombre de rabia, ¿no? Puede tener el nombre de tristeza, de desconcierto, de inseguridad, de culpa. Puede tener muchos nombres que hemos de ayudar a, bueno, a darle un sentido, ¿no?, a toda esta experiencia tan compleja. Y, bueno, y con la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, la cual pues dirijo, lo que intentamos realizar es formación en los temas esenciales, que serían la parte emocional, la parte física, bueno, y diferentes áreas. La parte social, evidentemente, qué recursos tengo a nivel comunitario, ¿no? Se refuerza mucho también la parte espiritual, porque son necesarias tener herramientas, y es necesario ver que hay otras personas que están pasando por situaciones parecidas. Sí, sí. Al veros a ese miedo y a esa rabia no le sumamos la soledad. Y ayudáis mucho a que la soledad, que en un momento puede ser un terrible enemigo para estas personas, porque le estás dando vueltas todo el rato a la cabeza. Y el ser humano siempre piensa en lo peor, ¿eh? Acaba pensando siempre en lo peor. De alguna manera, y ahora seguimos con el tema que nos ocupa, Sí. pero bueno, digamos que esta soledad puede amplificar mucho la intensidad emocional del momento, estas angustias, y hay que acompañar, y hemos de llegar a muchas más personas de las que llegamos, que sí que hemos llegado a acompañar a muchas, pero hay que hacer una labor social. Don Mario Soler, ¿está usted por ahí? ¿Qué tal? ¿Está usted por ahí? Estoy por aquí. Buenas. Hasta. Ya sabe que Mario Soler es el presidente de INVI, Invisible, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama. Los que le conocemos y los que le queremos estamos encantados de su último pronóstico tremendamente positivo. Lleva ya 7 años y ahí está. Cuando le dieron 6 meses, y después de 7 años, ahí está. Así que nos alegramos que a veces, doctores, la medicina se equivoque también. Nos alegramos muchísimo, sobre todo en estos casos. Marius, ¿estás controlando las preguntas que nos están haciendo las personas que amablemente nos siguen? ¿Tienes alguna en concreto a destacar para que puedan contestar nuestros invitados? Destacar, es importante que recalquéis, sobre todo, doctores, y sobre todo la parte de oncología, ¿no? Sí. Oncología y odontología, ¿vale? Al caso que vengan pacientes a la consulta de un odontólogo, ¿no? Sí. Ostras, por favor, la prevención. Están diciendo, es que a mí nadie me ha dicho, ¿vale?, que podría tener problemas bucodentales. Estoy con tratamiento hormonal, ¿vale? Y sé que puedo tener problemas en los dientes. Y es lo que hablamos al inicio de esa famosa prevención que todo el mundo habla pero no actúa. Y aquí, lo siento, en mi colectivo, que es el hombre, hasta que no nos duele algo muchísimo no acudimos al médico, y yo el primero, ¿vale? Y así me pasó hasta que no me dolió muchísimo una costilla, pues no acudí al médico, y de ahí pues un cáncer de mama metastásico, pues lo mismo. Sobre todo, recalcar la prevención, si puede ser predicción, ¿vale? E intentar hacer guías clínicas o protocolos. ¿Para qué? Porque evidentemente si la parte clínica, pues por A o por Z, pues no aconseja que vaya usted como la doctora está haciendo, que la felicito, ¿vale? Por favor, antes de empezar, vaya usted a hacer una revisión odontológica, ¿vale? Los que tenemos que aquí incidir son las asociaciones, ¿vale? Que tenemos que poner alarmas, es decir, ojo con la parte odontológica, con los tratamientos que estáis tomando, ¿vale? Por tanto, hacer hincapié con esto, agradecer a Chema, es verdad, representa al colectivo de hombres con cáncer de mama, y es la situación que estamos pasando, ¿vale? Tanto quería recalcar esto solo. Sí. No te vayas muy lejos, Marius, que en un instante seguimos. Juan, el doctor Arce, usted que toda su vida ha estado como ginecólogo tratando a mujeres, las mujeres mucho más concienciadas, ¿no?, de las revisiones ginecológicas, los hombres aún el tema del urólogo, del andrólogo,
lo tenemos como algo que nos da incluso no gusto ni de pensar. Está de acuerdo con Marius de que los hombres somos mucho más cobardes, que los hombres le tenemos mucho más miedo a todo y que el hombre es más complicado a la hora de prevenir. Juan, Sí. ¿tú tienes esa sensación que has vivido profesionalmente viendo tantas señoras en sus revisiones ginecológicas? Sí, por supuesto. Aparte de todo, ahora estamos hablando con el tema del cáncer de mama porque realmente preocupa la frecuencia que hay. O sea, probablemente también se están descubriendo mucho más cánceres con los métodos actuales de diagnóstico que antes, pero de todas formas impresiona mucho la cifra de cáncer de mama que hay contando mujeres y hombres. Pero a lo que me refería, la mujer se ha disciplinado en parte también porque hay su vida relacionada con los embarazos en que se ha controlado, etcétera, pero después, cuando empezó el tema de hacer los controles de mama, la mujer enseguida se disciplinó de hacerla. Es decir, a partir sobre todo de los 40 años, pensar, y sobre todo cuando hay antecedentes familiares, porque el cáncer de mama hereditario es muy frecuente, en principio, el tener la fuerza de voluntad de ir. Lo que explicabas de los hombres, primero, el hombre en ese aspecto somos totalmente diferentes, somos un desastre. Y basta, no sé, hoy me echaban a mí la bronca porque cociné y entonces, porque no soy ordenado. Es que no lo somos, ni en nuestra vida, ni en lo que hacemos, ni en nada. Y realmente en eso la mujer va muy por delante. Pero nosotros tenemos un problema muy concreto. La mujer sabe que si tiene un problema ginecológico, embarazo, etcétera, tiene el ginecólogo. Y eso desde hace muchísimos años. Nosotros en realidad, yo me pongo ahora como paciente, bueno, sí, porque le he dado vueltas y conozco pues un andrólogo, un urólogo, pero ellos no lo tienen claro de que tengan que ocuparse de la patología del hombre, lo cual me hace muchísima gracia de que dentro de su especialidad, oye, si se llama andrología, es que estás tratando hombres. Por tanto, hay unas enfermedades que son típicas del hombre y hay otras que son menos. Pero prácticamente ahora, cuando ves un andrólogo o urólogo, solo se piensa en un problema renal o en el cáncer de próstata. No, es que también hay el cáncer de mama. Y ahí es donde nosotros, como decía Marius, nuestra asociación, fundada por él, en principio queremos recalcarlo, queremos tener también un referente. Entonces, dada nuestra frecuencia, no podemos decir, es que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, un chequeo a todos los hombres. No, es aprovechando que tú haces un chequeo a lo mejor a los 50 años por parte de la empresa. Si tienes sobre todo antecedentes familiares de cáncer de mama, en mujeres o en hombres, es igual, pero sobre todo en mujeres, ¿por qué no te hacen una ecografía o te hacen al menos una palpación mamaria? Y esto sería realmente una especialidad que podría ser, nosotros hemos propuesto que sería el andrólogo, porque es su especialidad. Bueno, seguramente porque hace 6 años, cuando pusisteis en marcha INVI, bueno, me lo ha contado Marius muchas veces, ¿no? Cuando fue al ginecólogo de su mujer, lógicamente, la primera vez cuando le diagnostican el cáncer de mama, pues cuando sale la enfermera, pues cree que es su esposa la que va a la consulta, porque había un desconocimiento total de que un hombre también podemos los hombres tener cáncer de mama. Es decir, a partir de ahí, pues imagínate el desconocimiento que afortunadamente vamos conociendo gracias a profesionales como vosotros y gracias a tardes como la que tenemos en el día de hoy. Profesor Jané, el hecho de que en la sanidad pública la odontología no esté instaurada a todo trapo, es decir, no esté instaurada como en la sanidad privada, ¿eso influye en los protocolos que usted decía al principio y comentaba con la doctora Blancas, de que esa correlación oncólogo-estomatólogo, estomatólogo-oncólogo sea mejor y más fluida? Es evidente que eso es uno de los hechos, es decir, el hecho que la cartera de servicios de la odontología pública sea una cartera limitada, una cartera volumétrica, extraccionista, de quitar piezas y de dar buenos consejos, en todo caso, eso realmente hace que la odontología pública pues tenga unas limitaciones. Eso vaya por un lado. Quería también incidir en el tema de los protocolos. Nosotros
Hicimos con varias sociedades el año pasado, con la de enfermería oncológica, con la de la Sociedad Española de Oncología Médica y con la de radioterapia, hicimos un documento de consenso. Hicimos un documento de consenso que no sé si a la doctora le llegó o no, pero junto con la Sociedad Española de Medicina Oral hicimos un documento de consenso de cuidado multidisciplinario en pacientes con cáncer. Es decir, aunque nosotros sacamos la necesidad de eso, de ese documento, sobre todo en la faceta de cáncer de cabeza y cuello, con todas las sociedades hicimos un documento conjunto, un documento que está traducido al inglés y está publicado, pero que realmente lo tengo yo y lo voy pasando a la gente que me lo pide, porque realmente nadie ha hablado de este documento y es un documento que es del año 2023. O sea, y nadie le ha hecho caso. Y que nosotros, desde la Sociedad Española de Medicina Oral, pues editamos unos folletos de cómo actuar con los pacientes con cáncer en general. De cualquier paciente, hicimos un tríptico del antes, del durante, del después, no sé si podéis ahí ver un poquitín. Y esto realmente está hecho y la pregunta es, ¿cuánta gente se enteró de esto? Y esto que está restaurado por la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Medicina Oral, la Sociedad de Enfermería, la de Radioterapia. O sea, y realmente eso es un poco contestando la primera pregunta, ¿no? La sanidad pública, pues estamos ahí. Es decir, realmente nosotros podemos trabajar, podemos interesarnos. De hecho, nos pasamos muchas tardes para hacer este documento de consenso con diferentes especialistas de cada uno de los temas para llegar a este consenso y generar, pues, pautas de actuación, pautas para poder dar a nuestros pacientes y realmente, de momento, estamos teniendo poco feedback. Es decir, hemos tenido pocas respuestas intentando de que esto pues, esté en los gabinetes de los oncólogos médicos o radioterapeutas que tengan este tríptico pues para dar ahí un poco más de información aparte de la que puedan dar por conocimiento, ¿no? Esto es una cuestión que nos encontramos ahí y entonces esa dicotomía, esa comunión que debía ser la odontología pública con la oncología, pues es una comunión un tanto agua-aceite, ¿no? O sea, está, pero no llega a emulsionar. No se juntan, no se juntan. Marius, te veo con la mano levantada. Adelante. Es que realmente es la primera vez que veo este documento, o sea, no llega a los pacientes. Esto punto. Le iba a preguntar al profesor Janet dónde están esos trípticos magníficos, ¿no? Es decir, ¿dónde podemos adquirir, dónde podemos conseguir uno, ¿no? La Sociedad Española de Medicina Oral y está patrocinado por un laboratorio que es Biocosmetics. O sea, y esto lo presentamos en el último congreso en Santiago de Compostela de la SEMO en mayo del 2023. Pero no están, por ejemplo, en los CAPS, en los centros de atención primaria, no tenemos ahí unos trípticos para que la gente que va pueda verlos y decir, hombre, yo tengo un familiar con cáncer, ¿no? Sí, pues bueno, pero el documento está. Es decir, que protocolos están estableciendo, existen. Lo que ocurre es que, repito, no existe esa comunión quizá que debía ser más intensa, ¿no? Doctora Blancas, a veces ha visto usted... Estoy totalmente de acuerdo. Creo que se ha mejorado mucho con los últimos años y sobre todo con la educación y la formación de no solo de los odontólogos, sino también de los estudiantes de medicina y, bueno, y de otras carreras biosanitarias, pero evidentemente tenemos también un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de actividad, la verdad, me parece muy interesante. Es cierto que en nuestra sociedad pues tenemos una página web que todos los socios podemos consultar y ahí probablemente esté colgado este documento, pero aún así pues sería muy interesante, por ejemplo, pues hacer simplemente fotocopias y que lo tengan los pacientes en la sala de espera del hospital de día, sin ir más lejos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que incluso la actividad que estamos haciendo hoy, ¿no? Creo que son actividades muy necesarias y que nos llevan
a que realmente se estrechen esos lazos entre profesionales con la finalidad de llegar de una forma más eficaz a los pacientes, a los cuidadores y bueno, también, por supuesto, a las asociaciones de pacientes, ¿no? Atendiendo a Yo la quería hacer importancia dos... que si me tiene varios permites. programas, no, te doy la palabra enseguida, digo que atendiendo a la importancia de este binomio salud bucodental, cáncer de mama u otro tipo de cáncer y atendiendo al agua y aceite que decía el profesor Janet, que está entre la estomatología y la oncología, carta a los Reyes Magos, Marius, que el paciente oncológico pudiera acceder a un estomatólogo en unas condiciones, y me refiero económicas, evidentemente, preferenciales. Yo creo que los odontostomatólogos estarían encantados. O sea, no digo que sea gratis, pero en condiciones ventajosas. ¿Tú lo crees posible esto? Yo creo que ¿O es carta a San Nicolás? ahora mismo es carta San Nicolás. Hay muchos, lamentablemente, pues muchos players, muchos personas de efectos colaterales o efectos secundarios que no están en este equipo multidisciplinar principal, ¿vale? Fisioterapeutas, odontólogos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que, claro, esto para el paciente es un coste enorme y actualmente no lo contempla el sistema, ¿vale? Y ahí tenemos un problema grave. Evidentemente, las asociaciones tenemos un papel muy grande de buscarnos, ¿vale? Soluciones, ponerlo encima de las mesas del Senado, que ya pusimos pues un proyecto muy importante en diagnóstico precoz, ¿vale? Y en el gobierno. Es que una cosa es el cáncer, lo tenemos claro, y acceso a tratamientos innovadores, pero la otra es todos los efectos colaterales que el paciente tiene que hacerse cargo, ¿vale? Que es un coste muchas veces inasumible, ¿no? Yo quería acabar un poco, por favor, si me permite, Ricardo, es a los doctores, ¿vale? Lo que has dicho tú, ¿no? O sea, recomendaciones mínimas básicas para que todos los pacientes tengamos claro qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. O sea, Pues el empezamos con el profesor ABC. Janet. Exactamente. Pues básico, bueno, perdón, Bueno, el otra vez. básico antes de comenzar el tratamiento oncológico, en medida de lo posible, y por esto es importante, claro, el tema económico, el buscar una revisión, ¿vale? Odontológica y hacer un tratamiento de situaciones, pues, sobre todo potencialmente graves, tipo caries, etcétera, ¿de acuerdo? El mantener durante todos los tratamientos una buena salud e higiene bucodental, ¿de acuerdo? O sea, esto también es muy importante el fomentar que el paciente pues continúe con, y si no la tiene, pues que empiece a tenerla, ¿vale? Y en medida de lo posible continuar con estas revisiones odontológicas cada 6 meses y también importante ante cualquier signo de alarma consultar cualquier síntoma con el médico de familia, ¿vale? O con el oncólogo. Y en respecto al cáncer en general y fundamentalmente en el cáncer en el varón, concienciarnos también de que el cáncer también afecta a los varones. Por lo tanto, cualquier retracción de la piel, pezón que se retrae y se mete hacia adentro, cambio en la superficie de la piel, aparición de cualquier nódulo, tanto en la mama, en la zona del pecho, como en la axila, hay que consultar con el médico de atención primaria, con el médico del centro de salud, lo antes posible. Lo antes posible. ¿De acuerdo? Hombres, mujeres,
por favor, lo antes posible, médico de cabecera, para que nos haga una valoración precoz y poner el mejor remedio lo antes que se pueda. Profesor Jané, su ABC final. Yo mi ABC sería, en primer lugar, decir que el 80-85% de osteoquimionecrosis debida a medicación es por manipulación dental previa o manipulación oral previa. Esto tiene que quedar claro. Hay un 15-20% de osteonecrosis que pueden aparecer de forma espontánea, pero después de haber hecho una extracción, después de haber realizado un tratamiento implantológico, después de haber tenido una erosión o una cicatriz por una prótesis mal adaptada, esas son las causas fundamentales que provocan las osteoquimionecrosis. Es decir, entre un 80 y un 85% tienen causa dental directa o de manipulación dental. Eso es la primera cosa. Segunda cosa que yo desearía comentar, es decir, no existe ningún dato predictivo para poder evitar que eso ocurra. Es decir, hubo un tiempo que el telopéptido terminal, el CTX, se utilizó como un tipo de marcador para saber las personas susceptibles o no a padecer ese problema. Con el tiempo eso ha quedado totalmente fuera de utilidad, por lo tanto, no tenemos esa capacidad de saber quién va a ser. Es un problema de idiosincrasia. Cada persona reacciona ante un tratamiento, por lo tanto, hay que intentar evitar esos tratamientos durante la administración de estos productos farmacológicos, denosumab o bifosfonatos intravenosos. Y la tercera cosa es que no todos son malas noticias. Existen posibilidades de control farmacológico que como mínimo son esperanzadores ante pacientes con necrosis óseas debido a estos fármacos. Actualmente hay varios estudios que se iniciaron ya en el año 2008 con el pento. Primero era el pentoclo y ahora actualmente es el pento, que es pentoxifilina y tocoferol. Uno es un vasoactivo y otro es vitamina E, el tocoferol, y que estos fármacos parece ser que pueden ser protectores en algunos casos de pacientes que van a recibir algún tratamiento odontológico necesario, aun cuando la indicación fuese pobre. Es decir, lo digo porque si no parece que todos son muy malas noticias, es decir, intentar dar un poco de buscar el qué. Lo que está claro, que es lo que ha dicho la doctora, es decir, cualquier paciente ante el inicio de un tratamiento oncológico, cualquier paciente tiene que acudir a su odontólogo para una revisión y la solución de problemas dentales que en medio, corto plazo, como mínimo, pueden dar lugar a problemas. Eso es. Y luego revisiones periódicas que por pura lógica también deberíamos dar por sentado que deberían realizarse. Siempre son buenas noticias, evidentemente. Doctora, don Juan, para finalizar tu ABC. Bueno, mi experiencia, en parte, le doy la razón al doctor Jané, que en principio, haciendo revisiones, se evitaría una cantidad de problemas que aparecen y que están ya antes. Es decir, ha habido antes una serie de manipulaciones sobre la boca por problemas de lo que sea una extracción, sea una colocación de una prótesis, y que ese es un factor de riesgo. Y cuando empiezas la medicación puede aparecer eso y no se sabe si va a aparecer o no va a aparecer. Ahora bien, una vez que lo has pasado, yo ahora hablo como paciente, no hablo como médico. En principio, una vez que lo has pasado y llevas una vida activa, como yo, caminas, etcétera, por tanto, en ese aspecto el riesgo de vida sedentaria, que también influye en una descalcificación, no existe, y tenemos un país que tiene muchísimos frutos secos y que también van bien para el calcio. Yo me refiero que yo, por ejemplo, no volvería a tomar el denosumab, eso seguro. Jonathan, cuéntanos. Pues deciros bueno, ahora parece que hay un poco de controversia en este último punto, pero simplemente que deciros que, bueno, tener en cuenta estos ABCs, ¿no? Simplificar lo que es importante. Es verdad que me cuesta captar estos conceptos más técnicos por mi parte, pero felicitaros por las presentaciones que habéis realizado, toda la información valiosa que aportáis y que, bueno, y que al final pues estamos cuidando a personas que lo necesitan, ¿no? Y es importante pues, ofrecer una atención lo más cercana posible y comprender la parte emocional también, ¿no?
que yo creo que juega un papel esencial en la adherencia también a los tratamientos, en los tratamientos médicos que hay que tener muy, muy presente. Gracias a ti, Jonathan. Contundente final, Juan, doctor Arce, contundente final. Es un Yo tema voy personal, rápido, pero... Es sí, un tema sí. personal y además en el que influye también mi edad. O sea, quiero decir que no es una persona que tenga 40 años, una persona que tenga una serie de... Yo digo, ahora, por ejemplo, si me volviera a aparecer un problema, yo buscaría otra cosa porque es una mala experiencia. Me tocó a mí, de acuerdo, me tocó a mí, pero en principio no probaría otra vez para que no me toque. Yo, por mi parte, me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a la paciente que no se ha podido conectar por dolor y porque Rebeca Martínez. efectivamente, a Rebeca, porque realmente, y como bien dice Juan, es una experiencia muy dolorosa y bueno, pues desde luego está en la conciencia de todos que estas situaciones sean las mínimas posibles y bueno, intentaremos que no haya más en el futuro. Marius, redondeas y pones el punto final, por favor. Rapidísimamente, gracias Jonathan, a la Escuela de Cuidadores, Fundación La Caixa, gracias doctora Isabel, gracias profesor Jané, gracias Juan, Ricardo, gracias mil, es un honor siempre que conduces, ya lo sabes, y hace tiempo que hacemos cosas juntos. El conocimiento es la mejor herramienta para poder convivir con una enfermedad. Y esto es lo que tenemos que tener todos muy claros. Evidentemente, la predicción, la prevención, para quien no la tiene, es muy importante. Pero una vez la tienes, ese conocimiento, tanto por parte del cuidador, porque nosotros tenemos muchas, y sobre todo hijas, y hoy que es el Día del Padre, hemos hecho el homenaje a esas hijas que llevan la enfermedad de sus padres, ¿vale? Como a los pacientes. La toma de decisiones es muy distinta habiendo tenido conocimiento o no habiéndolo tenido. Por lo tanto, gracias, creo que es necesario este tipo de acciones y gracias, repito, Jonathan, por las facilidades que nos habéis dado. Ha sido una magnífica colaboración, de verdad. Gracias. Y a todos los que se han evidentemente puesto, a todos los que nos han escuchado y visto, gracias a ellos también. Bueno, que ahora esto no acaba aquí, porque esto se colgará en el canal de YouTube de INVI y ahí invitaremos a todas las personas que quieran entrar cuando les apetezca, cuando puedan y lo puedan divulgar y que esto llegue a muchísimas personas. Gracias a todos, ha sido un honor estar aquí con todos ustedes y ojalá hayamos puesto un granito más en la arena de la mejora y la calidad de vida de los pacientes, en este caso con cáncer de mama, que lo podemos extender a todos los pacientes oncológicos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.